Bienvenidos, bienvenidas a El Umbral del Miedo. A partir de ahora te encontrarás con payasos terroríficos, mismos que te harán helar la sangre. Ya no puedes salir, ya estás advertido o advertida. A partir de ahora, Roberto, Sandy, Atsiri, Ivette y yo haremos que tu mundo esté lleno de sonrisas macabras, de caras pintadas de color rojo que tal vez no sea precisamente maquillaje. Esta es la historia de un payaso. En alguna localidad de México se creía que los payasos eran personas que brindaban alegría, que hacían reír a los niños, que siempre tenían una sonrisa y un buen chiste para contar, o un acto de magia para entretener. Pero este era diferente. Tenía un problema, una obsesión o una adicción. Y es que no siempre estaba ahí para entretener, para animar o alegrar a los niños. Detrás de esa máscara, de esa cara de juguete, se escondía una persona con miedos, traumas y obsesiones. Esta es la historia de este sujeto de nombre desconocido, pero no tan desconocido como sus actos, ya que causaron tanto revuelo e indignación que si te lo contara, no me lo creerías. Tendrías que verlo, y créeme, no quieres verlo. Este sujeto tenía una pareja. Eran bastante felices, a decir verdad. Estaban juntos, felices, convivían. Cada quien tenía su trabajo. Aunque no siempre se veían, el poco tiempo que pasaban juntos lo aprovechaban para ir a jugar, pasear, ir al cine, hacer cualquier actividad juntos. Y así llevaron su relación durante unos 2 años. Después, la relación poco a poco se fue enfriando y este sujeto empezó a notar cómo su pareja comenzaba a ver a más personas, empezaba a entretenerse con otras compañías y buscaba nuevas distracciones. Ya no eran tan comunes o frecuentes las salidas, ya todo era diferente. Ya no era él su principal razón de felicidad. Ante esto, el sujeto empezó a sentirse cada vez más desplazado, más perdido, sin ganas, sin un propósito claro. Al final de cuentas, su trabajo de payaso era entretenido, sí, hacía feliz a los niños unos minutos, unas horas, pero después de eso, ya no le quedaba nada. Volvía a su cruel realidad, donde siempre no tenía nada que hacer, no era feliz, y la persona con la que debería estar ya no estaba. Pero no porque no lo quisiera, sino porque no tenía que dedicarle toda su vida a él y eso él no le entendió. Y como si de un juego se tratase, citó a su pareja un día a una cita romántica en el bosque. Ella aceptó, fue y él empezó a reclamarle que por qué ella no era como antes, qué había pasado para que se rompiera todo. Ella le respondió que no se había roto nada, sino que simplemente cambió, evolucionó, que habían más responsabilidades, más prioridades, más cosas que les alejaban pero que no dejaba de amarlo, pero él no lo entendía. Y al final de cuentas la discusión empezó a escalar. Él sentía que ya no le ponía la misma atención que antes y ella le insistía que no era verdad, que aunque se dejaron de hacer ciertas actividades, nunca había dejado de quererlo. Él le reclamó que más personas se la quedaban viendo. Ella le respondió que eso a ella no le importaba en lo absoluto. Luego le reclamó que ella también veía a otras personas y ella lo negó. Dijo que era totalmente fiel. Pero ahí fue donde ella se enojó más y le dijo que eso no era cierto, que su corazón siempre había sido fiel a él. A él. El sujeto con oficio de payaso. Fue tanto el coraje y la tensión que, de un momento a otro, este sujeto decidió golpearla. Un golpe contundente, con una piedra que estaba ahí en el bosque, directo en la cabeza. La chica cayó al suelo inconsciente.
Lejos de arrepentirse, de sentir remordimiento o de intentar ayudarla, de su mochila sacó una aguja, un hilo y una cuchara. Tenía utilería para sus trucos de magia, unos diamantes falsos y unos rubíes, piedras preciosas, pero falsas. Y ahí fue donde él decía: voy a sacarte los ojos, reemplazarlos por otros, porque ya no quiero que veas a nadie más. Quiero que lo último que hayas visto haya sido mi rostro. Y poco a poco le quitó los ojos, los reemplazó por otros, un diamante en uno, un rubí en otro, y comenzó a meterlos en sus cuencas oculares. Todo esto mientras ella aún estaba inconsciente. Cuando comenzó a despertar, empezó a gritar de dolor. Tenía miedo, no sabía qué había pasado, por qué ya no podía ver, solamente escuchaba que ahí estaba su pareja, pero sabía lo que había hecho. El sujeto, el payaso, la acababa de dejar ciega y también le había tapado la boca para que nadie la pudiera escuchar. No podía hablar, no podía reclamar, estaba amordazada. Y entonces, sin más, el sujeto, con oficio de payaso, en lugar de hacerle reír, de darle felicidad, de ser esa compañía que siempre pidió, acabó con su vida. A pesar de esto, estuvo varios días con ella, incluso cuando ya había fallecido, y siempre le decía: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué ya no te mueves? Tu piel se siente diferente. Ya no hueles tan bien como antes. Cambiaste tu aroma por un terrible y fétido olor. Este sujeto retorcido estuvo mucho, pero mucho tiempo con esta chica, que ya había pasado a mejor vida, hasta que el olor se volvió insoportable y los vecinos tuvieron que reportar esta situación a las autoridades. Y cuando las autoridades llegaron a la casa de este sujeto, él dejó que pasaran y les dijo que estaba con su novia, que estaban platicando. Fue tal la impresión de los policías saber que la joven ya estaba en un estado tan avanzado de descomposición que era imposible estar ahí sin cubrebocas o sin equipo especial para ese olor tan fétido. Este sujeto justificaba sus acciones, contando como si no hubiera hecho nada malo, una travesura, un chiste, una broma. Y luego se lo llevaron, lo encarcelaron, pero la vida de esta chica nunca regresó. Y ya lo sabes, tal vez los payasos, lejos de hacerte reír, lejos de hacerte feliz, tienen secretos, tienen misterios, hay traumas y obsesiones que muchas veces no reconocemos, y cuando por fin lo hacemos, ya es demasiado tarde para actuar. Soy un explorador urbano y desde hace años me he obsesionado con lugares olvidados. El más extraño que he visitado está en las afueras de una zona militar desactivada, en Durango. Una serie de búnkers que, según los registros, se usaban durante los entrenamientos en los años 60. Pero uno de ellos no estaba oficialmente inscrito. Uno de ellos todavía huele a sangre. Cuando entré, lo primero que noté fue el silencio. Vi que las paredes estaban llenas de dibujos infantiles. Después, payasos, narices rojas, caras sonrientes y debajo de cada uno, nombres de soldados. Había una vieja grabadora encendida, como si hubiera sido usada hace poco. Puse play y escuché. Bienvenidos al Circo del Dolor, el único show, si donde no te ríes.
te mueres. En los archivos que encontré, hablaban de un payaso, uno que entretenía a los soldados durante la guerra sucia. Pero nadie lo contrató. Nadie supo cómo llegó. Y cuando el Escuadrón 33 desapareció, lo único que hallaron fueron sus uniformes, colgados como si fuera piel seca. Yo estaba ahí. Y entonces lo vi. Un rostro blanco, alargado, ojos negros como abismos, boca costurada, con hilo de alambre oxidado. No puede ser real. Esto definitivamente no puede ser real. Hola, amiguito. ¿No querías un espectáculo? Corrí. En cuanto vi esa imagen horrible, corrí. Pero cada vez que volteaba, aparecía en túneles diferentes, como si estuviera dentro de una mente rota. Y dentro de los mismos, las paredes sangraban. En una de ellas vi mi nombre, escrito con uñas clavadas en el concreto. Al final, no salí caminando. Me encontraron una semana después. Redacto esto, ya no teniendo voz, con la cara pintada. Literalmente, la pintura estaba dentro de mi piel, como si me hubieran inyectado risas, y desde entonces, cada vez que cierro los ojos y vuelvo a ese túnel, él está ahí, esperando. Había algo raro en ese espejo. Lo encontré en un puesto de antigüedades, cubierto por una sábana bordada con figuras de carpa de circo. El vendedor no quiso decirme nada, solo murmuró: Ese espejo no refleja lo que tú eres, refleja lo que otros dejaron atrás. Me pareció una tontería. Lo compré. Era hermoso. Marco de madera roja, adornado con estrellas doradas y una inscripción casi borrada. Ríe y sé libre, llora y serás mía. La primera noche lo colgué en mi cuarto. A la mañana siguiente noté algo. Mis labios tenían un leve tinto rojo y yo no usaba maquillaje desde hacía semanas. Pensé que era mi imaginación, pero al día siguiente mis ojos tenían delineador perfecto, simétrico, como si alguien me hubiera maquillado dormida. El tercer día, la nariz roja, redonda, pintada sobre mi piel. Una noche me desperté, con el rostro completamente maquillado como un payaso, ojos exagerados, boca deformada, en una sonrisa grotesca y sangre en las mejillas. El espejo reía, se movía, temblaba, y yo empecé a escuchar esa risa dentro de mí. Intenté deshacerme de él, lo lancé desde el tercer piso, se hizo añicos, pero al día siguiente volvió a aparecer en mi pared y el reflejo ya no era yo, era ella. Una versión rota, con los ojos blancos, la boca negra y un cuchillo en la mano, esperando. No se trata de cómo te ves, se trata de quién se está mirando contigo. Si alguna vez ves que tu reflejo sonreír sin que tú lo hagas, corre, porque ya no estás sola. Elisa Montalvo. Ese era el nombre
de la locutora nocturna del programa llamado Voces en la Niebla. Transmitía desde una pequeña cabina al sur de la ciudad, todas las noches a las 10 en punto. Su voz llenaba el silencio de los insomnes, de los solitarios, de los que buscaban compañía entre las sombras. Pero un viernes, alguien más la escuchaba. Todo comenzó con una llamada. Hola Elisa, bonita sonrisa. ¿Te la pintas? ¿O ya naciste con ella? Disculpe, ¿de qué habla? ¿Quién es? Mírame, estoy justo aquí. Elisa vivía en un edificio de departamentos, piso 18. Las ventanas selladas. Nadie podía verla desde afuera. Nadie. Esa noche terminó el programa antes de lo habitual. Pero al día siguiente, la llamada volvió. ¿Qué pasó? ¿Por qué acabó la transmisión? Me gusta cómo suena tu risa. Cuando finges que no tienes miedo. ¿Qué es todo esto? ¿Quién eres? Soy tu fan número 1. Pinta una sonrisa más grande esta noche. ¿Sí? Por favor. Elisa pensó en denunciarlo, pero no tenía número, no tenía grabaciones. La estación tampoco ayudó. Dijeron que era parte del show, que era tal vez una broma, algo de lo que debía reírse, hasta que la risa comenzó a colarse por la radio. Aunque no había nadie al aire, se escuchaba la grabación de un programa, una risa en el fondo que no pertenece a nadie. ¿Lo oyen? Está ahí, en medio de mi voz, detrás de mí. Una noche dejó grabado el programa. Se encerró en el baño con todas las luces apagadas, esperando no escucharlo. Pero la radio del vecino, la del cuarto contiguo, comenzó a transmitir su voz. Aunque su cabina estaba vacía, la risa seguía ahí. Elisa fue encontrada 2 días después, sentada frente al micrófono, los labios partidos de tanto sonreír, en las paredes escritas con lápiz labial, solo 3 palabras repetidas, una y otra vez. No dejes de sonreír, no dejes de sonreír, no dejes de sonreír. Desde entonces, a las 10 en punto, esa risa se cuela entre las transmisiones. Cambia de frecuencia, de estación. Si tú también la escuchas, temo decirte que ya es demasiado tarde. Eran cerca de las 11 de la noche cuando decidimos tomar ese atajo. La autopista estaba cerrada por un accidente y el GPS nos redirigió por una carretera vieja, sin nombre, sin luces, sin nada. Tania, ¿estás segura que esto no es parte de una película de terror? Ay, cállate, Luna, mira, solo es un tramo corto, luego regresamos a la autopista. Pero entonces lo vimos. Una carpa gigante, roja y blanca, apareció al final del camino, como si hubiera estado ahí desde siempre. Casualmente, no la habíamos visto en el mapa. ¿Un circo a estas horas? ¿Y qué hace aquí en medio de la nada? ¿Entramos? La entrada estaba abierta. Había luces encendidas, la música suave, como si nos esperaran. Y sí, en la entrada, un cartel, un nombre en letras torcidas.
La carpa de las sombras. El espectáculo comienza cuando el miedo despierta. ¿Saben? Eso no me gusta. Ya estamos aquí. ¿Qué puede pasar? Cuando cruzamos la lona, las luces se apagaron detrás de nosotras. Escuchamos el telón caer y todo se volvió silencio. Bienvenidas al show exclusivo para 3 invitadas especiales. ¿Dónde están las otras? Luna, Tania. No puedo salir de este espejo. Mariela. Este payaso me habla en mi cabeza. Me está siguiendo. Cada una fue arrastrada a un escenario diferente. Yo terminé en una pista vacía, con sillas puestas en círculo. Todas estaban ocupadas por cuerpos sin rostro, con narices rojas. Aplaudían, me señalaban, y al centro, él. La función termina cuando todos pierdan la cara. No recuerdo cómo salí, solo que desperté en la carretera, sola, con mi ropa cubierta de pintura y sangre. Nadie me creyó. Luna y Tania siguen desaparecidas, pero cada año en la misma fecha recibo boletos, casualmente 3, y escucho risas desde la parte trasera de mi armario. Mi hermano Emiliano desapareció el día de su cumpleaños. Tenía 6 años. Recibí una caja sin remitente, envuelta en papel rojo chillante. Nadie la vio llegar. Nadie supo quién la mandó, ni mucho menos porque estaba puesta en la mesa de su cumpleaños. Mis papás pensaron que era una broma de mal gusto de algún vecino, hasta que la abrió. Dentro no había regalo, solo un dibujo arrugado. Un payaso, carita blanca, labios sangrantes, una sonrisa imposible, y debajo, escrito con un crayón negro: Gracias por invitarme, Emiliano. Emi fue el primero. Nunca más lo volvimos a ver. No hubo pistas, no hubo rastros. Solo la maldita caja vacía en medio de su cama. Pasaron más de 20 años. Mi madre se consumió en depresión, en silencio, en alcoholismo. Mi padre, él optó por quitarse la existencia. Y yo me considero un sobreviviente. Como si cargar con todo esto fuera un castigo. Un castigo que se ha vuelto en una maldición. Castigo que ha vuelto. Castigo que no puedo olvidar. Hace una semana en la puerta de mi departamento encontré otra caja roja, ahora con mi nombre. Dentro había fotos mías. Una donde estaba durmiendo, otra donde comía, otra donde estaba con mi pareja, y otra más, y otra más, y otra más. Y al final de todas las fotos, particularmente íntimas, estaba una nota, escrita con la misma ortografía de aquella vez que Emiliano desapareció. Siempre supe que tú querías jugar conmigo. Desde entonces no puedo dormir. Escucho pasos en mi cocina. Mi perro no deja de ladrar a la pared. Mi pareja no me entiende. No entiende nada de lo que sucedió con mi hermano. Y el espejo del baño dibuja una sonrisa, aunque nadie lo haga. Anoche soñé con el payaso. Al intentar despertar, me di cuenta que no era un sueño. Lo vi de pie,
al borde de mi cama. Su boca se abrió y de dentro salían risas, no las suyas, las de Emiliano. Y ahora lo entiendo, ahora lo sé. No es un fantasma, no es un asesino. Es una maldición que se transmite en silencio como infección mental. La caja no es un regalo, es una llave, una entrada a su mundo. Y una vez que lo abres, Ya no eres tú. hoy es mi cumpleaños. Y esta vez, yo soy el que manda las cajas.